Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto compartir, como cada sábado, una reflexión de la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar acerca de la gratitud o la actitud que podemos tener ante las diferentes adversidades o circunstancias que atravesamos en la vida. También quiero recordarle a las hermanas que ya se nos acerca el día para la Conferencia Nacional de Mujeres Trasciende. Así que por favor, hermanas, recuerden que ya falta poco tiempo para el 1 de diciembre y puedan llegar a la librería centroamericana de la avenida Bolívar 30-42 por sus entradas. Pero hoy vamos a hablar de esta mujer o de esta jovencita. Dice el versículo Filipenses 4 del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A través de los años de mi vida he tratado de tener un estilo de vida de gratitud y he experimentado muchas bendiciones que acompañan cuando tenemos una actitud de gratitud. Pero también he visto que la ingratitud o cuando no tenemos una actitud de ingratitud, vemos o estamos acomodándonos a la corriente de la vida de este mundo. Y a veces nos podemos enfocar más en lo que no tenemos y lo que queremos o en lo que no queremos y tenemos. Y cuando enfocamos nuestra vida de esa manera, comienza a ser un poco agobiante, comienza a ser difícil y empezamos a expresar más quejas que alabanzas. Conforme el tiempo va pasando, yo me he dado cuenta que la gratitud significa escoger el gozo. Es una decisión que esta decisión requiere de una manera intencional con nuestras vidas. El decidir renovar nuestra mente, el decidir entender a través de la palabra de Dios que Dios está a nuestro lado en cualquier circunstancia y darle gracias al Señor en todo. Quiero que puedan abrir sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán. Lo hemos leído en varias ocasiones, usted pudo haber escuchado sermones sobre Naamán, pero el personaje que sobresale en esta mañana no es Naamán, sino una pequeña personita, una jovencita que vemos en esta narración. El pasaje dice así: Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho, porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. A veces los sirios iban y atacaban a los israelitas, y en una de esas oportunidades tomaron prisionera a una niña que fue llevada a casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuere a ver al profeta Elías, que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. En esta narración tenemos a un hombre muy poderoso, un hombre grande a los ojos de los hombres, un hombre de éxito, pero tiene un problema, y el problema era que tenía una enfermedad, era leproso. Al otro lado podemos ver entonces a una jovencita esclava, y pasa de un gran hombre a una pequeña esclava, lejos de los suyos, secuestrada de su casa, de su familia, en un país extranjero, en una posición humilde, la esclava de la mujer de Naamán. Esta jovencita israelita era una joven pobre. No nos dice su nombre, solo nos dice su condición. Sin embargo, yo la describo como una joven con un corazón agradecido, una joven con amor hacia sus enemigos, una joven valiente, una joven decidida. A los ojos de los hombres, esta joven era una esclava, pero a los ojos de Dios era su sierva. Y era muy prudente, podemos ver en sus acciones y en su palabra. Y ella supo actuar del momento correcto y de la manera correcta. Cuando ella fue llevada a casa de Naamán, dice ese versículo 7, esa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuera a ver al profeta Elías, que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. Cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que había dicho la niña. Ella fue llevada de su casa, igual en temprana edad, era pequeña, pero la confianza y la fe de esta jovencita es digno de admirar.
porque ella reconoce que en el Dios de sus padres es un Dios que hace milagros y ella reconoce, por eso le dice que en el tiempo, pues luego vemos cuando el pasaje nos dice, en Lucas 4:27 dice, Jesús dijo, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, el sirio. Eliseo era el instrumento que Dios estaba usando para los milagros. Era el profeta llamado por Dios. Pero la confianza y la fe de esta jovencita, ¿por qué es digno de admirar? Porque ella pudo ver en la adversidad de su amo una oportunidad para que el nombre de Jehová su Dios y el Dios de sus padres fuera reconocido en tierra extranjera. Imagínese que esta jovencita diga, ¡ay, qué bien que le agarró lepra! Si me tienen aquí de esclava, me sacaron de mi pueblo, me sacaron de la casa de mi madre, de mi padre, lejos de mis hermanos. Esto que él tiene es un castigo y va a morir por ese castigo. Eso hubiera sido una reacción de la joven, pero sin embargo la reacción de esta joven, ella pudo entender en medio de su situación que no era agradable, que Dios tenía un propósito de que ella estuviera en esa tierra extranjera. En esta escena vemos que esta jovencita es el medio de la gracia de Dios para alcanzar Naamán y su familia. La forma por la cual Dios se hace conocer es una forma inesperada a los ojos de los hombres. Dice en 1 Corintios 1:27, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios va a bendecir a este hombre que a los ojos del mundo es un gran hombre. Y para esto va a usar ¿qué? La gracia, su gracia a través de esta pequeña esclava. La posición de esta niña en el mundo era insignificante y era jovencita, pero su fe era grande, porque ella puede decir, si mi Señor fuera el profeta que está en Samaria, entonces Él le libraría de la lepra. Eso es ciertamente un lenguaje de fe. Ella no vio su circunstancia en tierra extranjera como un mal, sino ella pudo descubrir el propósito por el cual Dios le había llevado o había sido llevada por los asirios a tierra extranjera. Ella habla como una persona que conoce el poder curativo de Jehová. En Naamán, como vemos en la historia, él podía sentir su mal, pero la pequeña esclava conocía el lugar y el medio por el cual el milagro podía realizarse. Las palabras de esta jovencita produjo un gran efecto que Naamán sale a ver al rey y le dice al rey lo que la jovencita le había dicho a su esposa. El rey de Asiria le contestó, ve enseguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. Fíjense, una actitud, la actitud en el corazón de esta joven cambió el panorama. Si ella estuviese amargada, si ella estuviese dolida, resentida por su vivencia, por lo que ella estaba experimentando, no hubieran salido esas palabras. Pero ella, podemos ver una actitud de gratitud y de confianza en Jehová, su Dios, en el Dios de sus padres. Y ahí dice, podemos ver por el pasaje, no había mucha experiencia de leprosos sanados en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ella sí reconoció. Ella sí pudo transmitir las buenas nuevas de que había esperanza en el Dios de sus padres, en su Dios. Naamán, como podemos ver en esta historia, hace caso. Naamán dice, cuando llega el rey de Israel, leyó la carta, se angustió, dijo, yo no soy Dios, no puedo darte ni quitarle, porque el rey de Siria me manda a ese hombre para que sane la lepra. Seguramente, dijo el rey, está buscando un pretexto. No pudo entender el contexto de lo que oí o lo que sucedía. Pero dice, cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió un mensaje. ¿Por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme para que se dé cuenta de que hay un profeta de Dios en Israel. Los medios que Dios usó y que Dios usa son inesperados a los ojos de los hombres, pero son los medios que Dios usa para honrar nuestra fe. La actitud de esta joven cambió el panorama. Como sabemos en toda la historia, finalmente Naamán llega, el profeta le da instrucciones, al principio se enoja, luego obedece, y cuando él obedece, dice que Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta, y su piel quedó sana y suave. ¿Qué podemos aprender
sobre nuestra actitud en medio de las circunstancias que podamos vivir. Y esta jovencita nos enseña este tema que he estado abordando y estoy escribiendo en mi libro, la trascendencia. Ella pudo aprender en medio de su adversidad cómo ser un instrumento de bendición. ¿Qué podemos aprender de esta joven? Respeto y amor para con su Señor. No deseó su muerte, sino su milagro. Sabia en sus acciones, prudente en sus palabras. Ella pudo comprender para qué Jehová la llevó a esa casa, por qué estaba en esa tierra como esclava. Posiblemente ella no se veía como una simple sirvienta. Ella se veía a sí misma como un instrumento de Dios en tierra extranjera. Fue valiente al hablar de Dios, al hablar del profeta. Estuvo alerta a ser ese instrumento de Dios en el momento preciso y que el nombre de Dios fuera exaltado. Cuando estamos atravesando esas adversidades y podemos entender, Señor, ¿qué puedo hacer yo para honrarte? ¿Qué quieres que yo haga en medio de esta adversidad? ¿Cómo puedo ver tu mano obrando? Dios lo hace y Dios nos guía. En el lugar donde estemos tenemos que recordar siempre, Dios nos ha puesto para ser de bendición. Y este es el legado que yo enseño y que predico en la conferencia. El poder ser de bendición donde quiera que estemos. No nos podemos callar de darle la gloria a Dios en cada una de nuestras acciones. Estar alerta para ser ese instrumento de bendición que Dios espera que seamos. A los ojos de los hombres no era importante, pero a los ojos de Dios, esa jovencita era un instrumento poderoso para que el rey de Siria, para que Naamán, para que toda la familia y para que toda la nación reconociera que en Jehová Dios, en la tierra de Israel, había un profeta, instrumento de Dios para ser de bendición. Donde usted está, mira a su alrededor y piensa en lo que ha hecho, lo que tiene o cómo ha sido su actitud. Y recuerde, puede cambiar el panorama, podemos cambiar nuestras circunstancias si decidimos levantarnos cada mañana con un corazón de agradecimiento y decir, Señor, yo sé que tú tienes un plan y un propósito precioso. Quiero ser ese instrumento en tus manos. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque podemos aprender a través de tu palabra de esta pequeña jovencita, Señor, sin nombre, pero reconocida por ti. Sin nombre, Señor, pero los hombres de Siria tuvieron que escucharla, tuvieron que tomar su consejo y obedecieron lo que una esclava había dicho, porque era la palabra tuya. Y quizás a los ojos de los hombres alguien se puede sentir insignificante, pero a los ojos de Dios, a tus ojos, Señor, es mejor ser conocido por ti que conocido por los hombres. Yo bendigo, Señor, la vida de cada oyente, de cada siervo, de cada sierva, de cada persona que escucha, que va a ver, Señor, este video de esta reflexión y que su vida pueda ser transformada y pueda tener una actitud de agradecimiento por lo bueno que tú eres y porque tu gracia sea notable, que se note tu gracia en nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.